Bueno, muy buenos días amigos, muchas gracias por estar conectados. Eh, Estamos hoy en nuestra última sesión en vivo del año 2020. Ya saldremos a vacaciones merecidas y nos veremos la segunda semana del 2021 tal vez. El primer miércoles, bueno, no sé, vamos a ver, diciembre, enero. El miércoles 6 es un buen día para iniciar. Ya luego les estaré escribiendo directamente por el grupo. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar hablando sobre la propiedad planta y equipo. Vamos avanzando con este tema. Y habíamos estado estudiando los renglones, los párrafos de 18 y 19 sobre el importe depreciable. Les decía que lo que la norma nos pide es que hagamos una distribución del importe depreciable, no una división del importe depreciable entre la vida útil, sino una distribución. Y básicamente la idea básica de la depreciación es que a medida que el activo contribuye a generar ingresos o contribuye a producir esos ingresos, o a medida que el activo opera y en la fuerza según la cual opere y en la intensidad según la cual opere, asimismo se debería depreciar. Si tengo un activo que tiene un comportamiento más o menos similar a lo largo de su vida útil, entonces sí, la depreciación va a ser igual siempre, simplemente hacemos una división. Pero si el asunto es que el activo en algunos periodos se utiliza más o la entidad tiene un flujo de ingresos mayor en algunos periodos que en otros y eso es predecible, entonces la depreciación puede seguir un patrón distinto para que el importe depreciado por cada año, por cada periodo sea distinto. ¿Ok? Entonces esa es la idea básica y con base en eso entonces empezamos a estudiar algunos términos como el importe depreciable, donde concluimos que el importe depreciable es el valor que se va a depreciar para cada uno de los activos. No necesariamente vamos a depreciar el 100% del activo, sino que siempre la norma nos pide que consideremos el valor residual. Pero ojo que el hecho de que la norma me pida que considere el valor residual no quiere decir que sea absolutamente obligatorio que los activos tengan un valor residual. Cuando la norma me dice que considere el valor residual, pues me está invitando a que lo analice y concluya si de verdad existe o no existe valor residual para ese activo. Es posible que algunos activos simplemente tengan un valor residual cero y entonces pues en ese caso no tendré que considerar, no tendré que ponerlo en ninguna parte. Simplemente voy a depreciar para ese activo el valor total el valor total del costo. ¿Ok? No es absolutamente obligatorio que el activo tenga que tener un valor residual. Bien, también mencionábamos la sesión anterior, hablamos del valor residual, hablábamos del importe depreciable y hablábamos un poquito sobre la vida útil, que la vamos a ampliar en los dos párrafos siguientes. Ok, bien, y entonces también tenga muy presente que los elementos como el valor residual, el método de depreciación y la vida útil son estimaciones contables, se pueden cambiar, pueden ser sujetos a cambio en algún momento. ¿Ok? Entonces es posible que los activos tengan un cambio en sus vidas útiles en algún momento y siempre debemos tener registros acerca de esos cambios en estimaciones contables. Básicamente usted debería poder ver la historia de cada uno de sus activos para poder en algún momento llegar a una revisión. ¿Ok? Bien, y hasta ahí quedamos la semana anterior. Recuerden, como siempre, si tienen alguna duda, inmediatamente escríbanla, que con mucho gusto aquí estamos para solucionarla. ¿Ok? Muy bien, vamos con el párrafo 20 y el párrafo 20 es muy importante porque nos habla, o este es el que nos responde la pregunta si en algún momento yo puedo pausar, por así decirlo, la depreciación.
Y es una pregunta muy común por estos días. Nos dicen, ay, profe, en época de pandemia no pudimos abrir tales días, entonces ¿yo puedo dejar de depreciar algún activo? La respuesta es no. Los activos no se pueden dejar de depreciar, tienen que seguirse depreciando según la metodología o la política contable de depreciación que tengan, ¿ok? Entonces vamos a estudiar este párrafo 20. La depreciación del activo comenzará cuando esté disponible para su uso. Así de sencillo. Está disponible para su uso, pero no cualquier uso, sino para su uso significa cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. Entonces voy a ponerles este ejemplo. Supongamos que vamos a montar una fábrica de cierto tipo de elementos, de productos. Ahí los está saludando el perrito, no sé si lo escuchan. Ya el perrito se acaba de unir a la sesión. Oiga, y su compañero y vecino también. ¿Cómo los ve? Sí, el perrito no se murió, soportó la soledad. Ay, qué cosas. Bueno, entonces, volviendo al tema, ya ni sé qué estaba diciendo. Ole, compré una máquina, vamos a fabricar un producto nuevo, compramos una máquina, la traímos de Alemania o de donde sea, la tenemos ya en nuestra bodega. La tenemos en nuestra bodega y además ya está lista, simplemente es conectarla y ponerla a funcionar, pero resulta que el espacio donde se va a ubicar la máquina todavía no está listo. Hay que hacer unas conexiones eléctricas, hay que hacer unas tuberías de desagüe para ciertos residuos. Entonces la máquina está lista para operar, pero no está como yo la necesito, ¿sí? Bueno, y yo estoy usurpando al gerente. No está como la gerencia lo necesita. Bien, o sea, esa máquina para operar requiere de ciertas adecuaciones que todavía no están listas. Entonces, la pregunta es, si tengo la máquina lista, ya yo en esa máquina podría fabricar, pero hay que hacer unas adecuaciones que todavía no están listas. ¿Empiezo a depreciar la máquina o no? ¿Qué opinan ustedes? Hablamos del opinómetro. Empezamos a depreciar la máquina. Entonces el asunto allí es el siguiente: la máquina puede estar lista, pero no está en la ubicación correcta. Hay que moverla 2 metros, así sean esos 2 metros, no está en la ubicación correcta, ni en las condiciones adecuadas. Falta hacerle la instalación eléctrica, falta hacerle unos desagües, falta esto, falta lo otro. Entonces, allí tenemos que tener cuidado con que esa máquina realmente se vaya a utilizar, por ejemplo, porque puede ser que la gerencia haya iniciado un proyecto, luego haya abortado el proyecto y se quedó la máquina comprada, y usted como contador allí esperando que le avisen para empezar a depreciarla. Eso hay que evaluarlo también. Es posible que si un proyecto fracasa, entonces procedamos más bien a dar de baja el valor de la máquina, o por lo menos a evaluar su deterioro. Ojo con eso. Pero si lo que falta es una adecuación para ponerla a operar y de verdad esa máquina va a operar en algún momento, entonces lo que hacemos es que no la empezamos a depreciar hasta que esté ubicada donde va y esté adecuadamente instalada. ¿Ok? ¿Es clara la idea, amigos, hasta allí? Si es claro, por favor escríbame claro. Si tienen dudas, por favor me dicen, tengo una duda. I have a doubt. Bueno, ¿cómo van con el inglés? No sé, ustedes no me hacen caso, hay que estudiar inglés. Ok, y ojo con lo siguiente. Aquí me dice cuando comienza, cuando el activo esté en la ubicación y en las condiciones en las cuales la gerencia necesita la máquina para poder operar. Y la segunda pregunta es, profe, ¿y hasta cuándo? La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas. O sea que la depreciación nunca para hasta el final. ¿Ok? Que es que el activo ya llegó al valor final, ya llegó al final de su vida útil. Entonces pregunte a la gerencia, oye, ¿el activo se va a seguir utilizando, sí o no?
Sí, lo vamos a seguir utilizando. ¿Cuánto tiempo? 5 años. 5 años es la nueva vida útil. Y el valor que tenga en libros pues tendrá que seguirse depreciando. Habrá que reestimar el valor residual y seguimos con la depreciación. ¿Ok? Si llega a valor cero porque no tenía, por ejemplo, valor residual, entonces se puede quedar el activo ahí con valor cero y pues ya no lo deprecio más porque no tiene más para dónde. Pero ojo, tener activos con valor cero no es bueno porque es un augurio de que en algún momento me haya quedado mal estimado el valor residual o me haya quedado mal estimada la vida útil. La idea, en un mundo ideal, no debería existir un activo con valor cero, salvo, por ejemplo, una máquina que se compró, se le puso una vida útil de 20 años, pero la máquina resultó siendo tan fina que de ahí para allá siguió operando. Bueno, pues nadie puede adivinar tampoco cuánto va a durar la máquina, y 20 años es un tiempo razonable para depreciar. Lo que sí no debería ocurrir es que un activo, por ejemplo, un vehículo lo voy a depreciar en 5 años y ya, y va a durar 30. Eso sí no es normal, ¿ok? Entonces, lo normal es que lleguemos al final de la vida útil cuando ya el activo no vaya a ser utilizado, no vaya a seguir siendo utilizado, o que por lo menos haya sido depreciado por un tiempo razonable. Una máquina puede llegar a depreciación cero, sí, pero no es usual, por ejemplo, que una máquina se compre y a los 4 o 5 años ya digamos que llegó al final de su vida útil. Eso no es común. Puede suceder para ciertos equipos, pero no es común. Entonces debería tener una vida útil más larga. Tampoco va a ser común ni va a ser fácil convencer a alguien de que un vehículo en 5 años ya no sirve para nada y toca botarlo. No, eso no es muy razonable. Pero si usted deprecia un vehículo durante unos 20 años, sí es razonable que llegue a un valor residual cero. Su valor comercial va a ser muy poco significativo, ¿ok? Muy bien, entonces iniciamos la depreciación cuando el activo está disponible, la terminamos cuando damos de baja en cuentas el activo, o bien cuando el activo llegue a cero, cuando su valor en libros llegue a cero, pues porque obviamente ya de ahí en adelante no tengo nada para depreciar. Muy bien, la depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo. Por ejemplo, una máquina que usábamos pero ya no. ¿Qué hacemos, amigos, con una máquina que se utilizaba pero ya no se utiliza? ¿Qué tendríamos que hacer con ella? ¿Qué haría usted? ¿Sí? ¿Cómo respondería usted si ahorita lo llama un cliente y le dice, oye, de una máquina que estamos utilizando ya no la vamos a utilizar más en la operación? ¿Qué hacemos entonces en ese caso? A ver qué dicen. Entonces Claudia inmediatamente dice, oye, deterioro. Ese es un indicador de deterioro. Un activo que no se esté utilizando me está dando señas, me está hablando y me está diciendo, oye, mi valor en libros como que no va a poder ser recuperado. Y eso lo que me dice es que vaya y evalúe el deterioro. ¿Ok? Quien está escribiendo también Luz Marina y había otro escribiendo. Seguramente o seguramente no. A ver, el hecho de que no la utilice no necesariamente significa que la tengo que deteriorar, pero sí me obliga a evaluar el deterioro. Bien, no necesariamente la tengo que dar de baja, Luz Marina, es posible que no la dé de baja todavía. ¿Por qué podría decir que no la voy a dar de baja? Por ejemplo, si es una máquina que tiene un valor comercial, entonces vamos a decir, listo, no la vamos a dar de baja todavía, pero sí vamos a averiguar en cuánto se puede vender. Si el valor en libros son 20 millones y la puedo vender en 25, no hay problema, no la deterioro. Pero si la tengo valor en libros de 20 millones y solamente la puedo vender en 10, ahí tendría que reconocer un deterioro. Si me dicen, no, esa máquina no se puede vender, definitivamente no hay quien la compre, no hay forma de conseguir un cliente para esa máquina, o el valor que me dan es muy bajo y es
muy poco probable que pueda obtener un valor mayor. De hecho, aún teniendo un valor bajo es difícil venderla. Entonces, si me da razones como esa, ahí sí procedemos a darla de baja. Decimos, no, esa máquina, más bien me olvido de eso, la doy de baja, y ya la administración decide qué va a hacer con ella, si la va a vender por chatarra o la va a regalar o lo que sea. ¿Listo? Pero entonces el procedimiento es ese. Si la máquina ya no se está usando, plin, se me prende el bombillo del deterioro y digo, oye, si no la están usando, entonces vamos a evaluar el deterioro. Paso seguido, entonces procedemos a establecer si la máquina tiene algún valor. Si el valor es mayor al valor en libros, no deterioro. Si el valor en la que lo puedo vender es menor al valor en libros, entonces sí deterioro. O si me dicen, no, esa máquina no tiene mercado, no se puede vender, no hay nadie que esté interesado en ella, toca venderla por chatarra, bueno, entonces ahí sí la damos de baja de una vez. Entonces mire que esto es muy, muy interesante y muy delicado, porque esto tiene que afectar el estado de resultados. Y muchos gerentes no van a querer que les ajusten el estado de resultados. Muchos gerentes van a decir, no, pues no me reconozca esa pérdida hoy, espérate que vendamos la máquina y en ese momento me reconoces la pérdida. Ojo con eso, amigos, porque eso no se debe hacer. La pérdida no se puede diferir, no se puede aplazar hasta cuando se venda la máquina. La pérdida tiene que reconocerse desde el mismo momento en que nos damos cuenta que el valor en libros de la máquina no se va a poder recuperar. Dice el colega Gabriel, si está totalmente depreciada, ¿le alargo la vida útil? ¿Se consideraría un ingreso por recuperación de depreciaciones? No. Lo que pasa es que la norma fiscal te permite depreciar, por ejemplo, te permite depreciar una máquina en 20 años de manera total. Y si contablemente le pusiste también 20 años y sin valor residual, no hay problema, la depreciaste totalmente. Si tú la depreciaste por 20 años con un valor residual y a los 20 años se dieron cuenta que esa máquina seguía operando otros 20, pues entonces vas a seguir depreciándola y lo que vas a depreciar es el valor que tenías en libros. Y así mismo para efectos fiscales vas a seguir llevando esa depreciación. Si la depreciación era cero, si el valor residual era cero, la máquina se depreció totalmente en los primeros 20 años y luego la máquina sigue ahí, no es sino echarle aceite y sigue trabajando, entonces no hay problema, no tienes que volverle a dar un valor. De hecho, ese fue un error muy común a la hora de hacer adopción por primera vez, que había algunos artículos totalmente depreciados y les volvían a dar un valor, los revivían, esos se volvieron como los muertos vivientes, como los que decimos muertos vivientes ya somos más viejitos, ¿no? Los más jóvenes dicen los walking dead. Entonces no hay necesidad de volverle a dar un valor y mucho menos afectar resultados. Pero como siempre en todo existen excepciones, entonces la única forma de que eso ocurra es que, por ejemplo, haber depreciado la máquina totalmente en un periodo corto haya sido un error evidente. Por ejemplo, si lo que tenemos es una represa, construimos una represa que costó $1 billón y a alguien se le ocurrió depreciarla en 10 años y resulta que esa represa se construyó para durar por lo menos, según los ingenieros, 120 años. Entonces ahí sí vamos a estar frente a un error flagrante y que impacta de manera significativa el estado de resultados. Entonces, ante algo como eso, lo que hay que hacer es, claro, vamos a corregir el error. Es que compré una tractomula y la deprecié 5 años y sin valor residual. Eso es un error. Ahí sí cometimos un error y vamos a arreglarlo. Pero el que compra una tractomula y la deprecia a 30 años sin valor residual, ahí no tiene problema. 30 años es un tiempo suficiente para esa depreciación. ¿Listo? Bueno, por ahí están escribiendo, apenas terminen les respondo con mucho gusto. Bien, la depreciación no cesa entonces cuando el activo está sin utilizar.
profe, es que la pandemia, es que no sé qué. No, no porque yo no quiera ni porque yo no los deje. Ay, es que no, el profe no nos deja. No, no soy yo. La norma le dice que no puede suspender la depreciación. Más bien, aprovechemos y evaluamos si una depreciación en línea recta es adecuada para sus activos. Porque es posible que lleguemos a la conclusión de que una depreciación en línea recta no es adecuada para sus activos. No solo por el tema de la pandemia. Entonces ahí hay mucha gente que dice, oye, sí, estos activos generalmente pasan temporadas sin que se usen, luego otras temporadas donde sí se usan. Bueno, entonces vamos a depreciarlos de otra manera. Por ejemplo, por horas de uso, ¿sí? O por unidades de producción. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción. ¿Sí es? El cargo por depreciación podría ser nulo. Claro, si yo compro la máquina y la voy a depreciar por horas de uso y resulta que en una temporada o en determinados periodos la máquina no se utilizó, pues entonces el cargo de depreciación va a ser nulo. O en un periodo se utilizó muy poquito, entonces la depreciación también va a ser poquita. ¿Ok? Perfecto. Vamos al párrafo 21. Para determinar la vida útil de un activo, la entidad va a considerar todos los factores siguientes. Entonces, ojo, este párrafo es otro párrafo muy importante, es el que nos enseña los elementos que debemos tener en cuenta para determinar una vida útil. Y este párrafo es la razón por la cual la vida útil no puede establecerse por política, diciendo simplemente todos los edificios los voy a depreciar a 45 años, todos los vehículos los voy a depreciar a 20 años, toda la máquina la voy a depreciar a 20 años. No, ese tipo de políticas pueden ser aceptables, por ejemplo, para activos que no tengan un valor significativo o un impacto significativo en los estados financieros. Por ejemplo, usted podría considerar que el mobiliario, lo que son muebles, sillas, por defecto lo va a depreciar a 10 años, porque no se va a poner a hacer un estudio a ver cuánto dura la silla. ¿Ok? Y cuando se cambia mobiliario, generalmente se cambia porque la gerencia quiere que se vea más bonito, no porque los escritorios ya no sirven. Gabriel nos dice, el ejemplo de vehículo a 5 años de depreciación sin valor residual, valor en libro 0 y su valor residual es 130 millones hoy, ¿qué haría? Por cuarentena me sirve para recuperar pérdidas. Lo que pasa es que si compraron un vehículo en 130 y lo depreciaron totalmente en 5 años, podríamos estar frente a un error en los estados financieros. Eso es un error, me equivoqué en la estimación contable, pero ojo, ese cambio de estimación contable no va a hacer que su estado de resultados le dé positivo por el año 2020. Lo que va a hacer es un ajuste al patrimonio, ¿sí? Pero su estado de resultados 2020, si tiene pérdidas, con pérdidas se va a quedar. Sí, porque supongo que es un carro que lo compró hace 6 o 7 años y lleva 1 año, 2 años con valor en cero. Entonces yo puedo corregir eso, claro, pero lo que voy a generar es un ajuste al patrimonio. No voy a tener forma de imputar eso al estado de resultados 2020 como para esconder un poquito, maquillar la pérdida. No lo voy a poder hacer, no es permitido. La sección, ¿cuál es la sección que habla de eso? Corrección de errores, cambios en estimaciones contables. Estamos hablando de la sección 21 o 22, ya les confirmo, estamos en el 17-21. La sección 20, sí, como me corcho yo mismo. Políticas contables, cambio en estimaciones contables y corrección de errores. Sección 10 es la que me dice cómo se corrige un error. Seguramente en enero voy a hacer algún seminario sobre cómo corregir errores en los estados financieros. Suelo hacerlo como en enero, que están en pleno cierre. Un seminario corto, puede ser de 2 horitas, para hablar de ese tema. Profe, ¿el cambio de método de depreciación se puede hacer en cualquier momento del año? Claro que sí, los métodos de depreciación se pueden cambiar en cualquier momento. Lo que ocurre es que va a generar un efecto prospectivo. Pero ojo, si usted cambia el método de depreciación
el 31 de diciembre, significa que la depreciación de ese año se va a calcular de acuerdo con el nuevo método, porque usted no ha cerrado año, ¿ok? Entonces, sí es posible que usted hoy, 16 de diciembre, diga, quiero cambiar el método de depreciación para este activo. Las depreciaciones de años anteriores no se van a modificar, lo que sí se modifica son las depreciaciones de este año que está en curso y que todavía no lo hemos cerrado, ¿ok? Bueno, ese ejercicio está muy chévere. Voy a anotarlo para ver si lo alcanzamos a hacer hoy, porque quiero que estudiemos este párrafo 21. Es más, voy a escribir la pregunta, la voy a copiar. Escribámosla aquí. Listo. Si no la alcanzamos a responder hoy, aunque sí deberíamos alcanzar, pero si no alcanzamos hoy, la respondemos en la siguiente clase, ¿ok? Bueno, estamos entonces aquí, párrafo 21. Y vamos a hablar de vida útil. Son 4 los elementos que se utilizan para establecer o para estimar la vida útil de un elemento de propiedades, planta y equipo. Recuerde, la vida útil es una estimación contable. ¿Listo? Que para algunos casos vamos a utilizar unas vidas útiles genéricas, puede ser, pero no siempre. ¿Ok? Incluso hay países donde no se permite contabilizar como activo, por ejemplo, computadores, impresoras. Se considera que una compra de ese tipo es igual que comprar un lapicero, va directamente al estado de resultados. Y lo digo porque aquí en Colombia tenemos gente muy exagerada. Yo creo que los colombianos somos los campeones de la exageración. Por ejemplo, hay gente que quiere depreciar el tóner de la impresora. Ay, no, porque es que cada que se imprime, ahí se está gastando el tóner, entonces voy a llevarlo al activo y cada impresión lo llevo al gasto. No, sea exagerado. Yo sé que hay tóner, puede haber un tóner que cueste 3 millones de pesos. Pues sí, pero ¿quién se va a poner a asignar depreciación por hoja imprimida? No. Entonces, allí hay que tener una mentalidad un poco más abierta y elementos de corta duración. Elementos que duran 1 o 2 añitos, eso llévelo al gasto de una vez. No se ponga ahí a michicatear una depreciación, ¿ok? Para los que nos ven desde el exterior, michicatear es como que, ay, no, este pesito, este dolarcito, guardémoslo, depreciemos. No, eso no tiene sentido. ¿Listo? Por ejemplo, si una compañía le da equipos celulares a sus empleados y les da puros iPhone o puros Samsung, equipos que cuestan $1,000, $1,100, entonces no se vaya a poner a depreciar eso. Yo sé que $1,000 para nosotros eso es un platal, eso es prácticamente el sueldo mensual, pero realmente no vale la pena ponerse a guardar $1,000 allí para luego estarle estimando depreciación, vida útil y todo esto. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿cuáles son esos 4 elementos que vamos a evaluar para establecer una vida útil para un activo? Y ojo, aquí les voy a hacer una pregunta y esta quiero que me la contesten, los quiero leer. La vida útil se establece por grupo de activos, por clase de activos, activo por activo. O sea, yo digo, todos los carros los voy a depreciar a 10 años o a 15 o a 20. Todos los edificios a tantos años, todas las máquinas a tanto. ¿O será que me toca hacer la estimación de vidas útiles activo por activo? Y la respuesta está en la pantalla. Si miran lo que hay en la pantalla, ahí van a encontrar la respuesta. Bueno, los quiero leer. Claudia Marcela, te ganaste un hermoso y redondito 0. Si estuviera calificando te pondría un lindo y hermoso cerito. Como me decía el profesor de estadística, una llantica. Yo no les he contado que casi pierdo estadística en la universidad. Qué vagancia. Qué vagancia de esos tiempos. Para que vean, el profe Maya también fue vago en la universidad.
Perdí contabilidad de segundo semestre. Por grupo de activos, dice Rosa Elvia. Otra llantica para Rosa Elvia. 2 llanticas. Ay, no me acordé del profesor de estadística. Pasé el 3-2. La respuesta está en la pantalla. Bueno, como no hay nadie más que se quiera arriesgar a una llantica, claro que bueno, ahí están escribiendo. A ver qué dice Francis, qué dice Luis Miguel. Luis Miguel, el primero que se ganó un hermoso 10 en la clase de hoy. Y algunos estarán diciendo, ¿cómo así que activo por activo? Francis, cada activo, perfecto, otro 10. Pero entonces como 2 respondieron mal y 2 respondieron bien, entonces los 2 que respondieron bien hicieron cada uno de a 10, son 20, lo dividimos entre 4, entonces a cada uno le ponemos 5. Bueno, de 1 a 5 a cada uno le pondríamos 2,5. No funciona, cada quien según lo suyo propio. Miren, aquí está la clave, un activo. Esta evaluación la vamos a hacer activo por activo. Aquí está diciendo, mire, para determinar la vida útil de un activo. Porque es que un vehículo puede tener una vida útil distinta a otro vehículo. Por ejemplo, un vehículo se compró para entregar mercancía, es un vehículo que va a estar todo el día en la calle, expuesto a accidentarse, expuesto a acabarse más rápido, y otro vehículo se le va a asignar como dotación al contador, nomás para que vaya a la oficina y vuelva. Y si sale tarde, pues que se pueda ir cómodo para su casa, ¿ok? Entonces, ese vehículo administrativo va a ser utilizado en una medida mucho menor que el vehículo que se utiliza para repartir los pedidos. Por eso no pueden tener la misma vida útil. En la política contable no vamos a decir la vida útil de los vehículos es 20 años. Esa política contable está mala. Y si alguno de ustedes se arriesga, puede mandarme sus políticas contables y yo le puedo decir, bueno, mentira, esta oferta está muy exagerada porque enseguida me llegan 50 políticas para revisar. Voy a decir que si alguno de ustedes me manda una política, le echo una ojeadita y les puedo decir cuáles son los errores comunes al hacer políticas contables. Y el que primero voy a buscar es las vidas útiles de los activos. Porque es que las vidas útiles no son política contable, las vidas útiles son estimación contable. Entonces, la política, ¿qué debería decir? Lo que sí va a quedar establecido en la política es el método de depreciación por cada clase de activos. De hecho, usted va a decir si va a utilizar el modelo del costo o el modelo del valor revaluado por cada clase de activos. Eso ya queda establecido. Luego usted dice si va a utilizar el modelo del costo, entonces ya elige los métodos de depreciación, que aquí vamos a hablar de ellos. Fíjese, método de depreciación, que también es el método de depreciación, también digamos debe ser congruente, ¿ok? Ya vamos a estudiar un poco más de eso. Entonces usted dirá, por ejemplo, los vehículos los voy a depreciar en línea recta, o en las máquinas las voy a depreciar por horas de uso, o usted puede decir los vehículos los voy a depreciar con base en su uso por las millas o los kilómetros recorridos. Y hay máquinas que vienen de fábrica, el fabricante le dice esta máquina es para usarla 20.000 horas y de ahí para allá no respondo. Bueno, entonces 20.000 horas si tenemos como controlar las horas de uso de la máquina, ¿ok? Eso lo establecemos en las políticas, pero los años de vida útil no pueden quedar en las políticas contables porque entonces tenemos allí un error. Estaríamos asignando una vida útil de manera arbitraria sin hacer ningún tipo de análisis, ¿ok? Bueno, entonces vamos a los 4 elementos para evaluar la vida útil. El primero es la utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al producto físico que se espere del mismo. Bien, y esto nos puede llevar, por ejemplo, a decir, mira, esta máquina está programada para fabricar 1.000.000 de unidades y cuando llegue al 1.000.000 de unidades se autodestruye. Estoy exagerando un poco.
Es posible que el fabricante nos pueda dar datos diciéndonos, no para todas las máquinas, para algunas. Esta máquina se puede utilizar tantas veces o tantas veces es la cantidad que les garantizo. Es posible que den un poquito más, un poquito menos, pero en 1.000.000 de unidades. Ok, entonces si tenemos cómo contar cada unidad, debemos tener cómo, pues podemos depreciar por las unidades fabricadas o las horas en las cuales la máquina estuvo operando. ¿Listo? Con base en la capacidad de la máquina o al producto físico que se espere del mismo, ¿sí? ¿Cuál será la diferencia en basarnos en la capacidad de la máquina y cuál será la diferencia en basarnos entre la capacidad de la máquina o el producto físico que se espere del mismo? Ahí hay una diferencia interesante. Por ejemplo, supongamos que compramos una máquina y el fabricante nos diga, esa máquina es capaz de fabricar 1.000.000 de unidades en toda su vida útil. Ok, pero ¿qué tal que la administración esté pensando en fabricar solamente 500.000 unidades y ya? Hay negocios que son así, solamente quieren fabricar un número determinado de piezas y no más, porque si fabrican un número limitado podrán venderlas más costosas, si las fabrican en masa pues serán más baratas. Entonces la máquina es capaz de fabricar 1.000.000 de unidades, pero la entidad espera fabricar 500.000 unidades en toda la vida útil de la máquina, o la entidad simplemente sabe que no hay mercado para 1.000.000 de unidades, sino que solamente espera fabricar 500.000 en toda su vida útil. Entonces por eso la norma me dice, consideren no solamente la capacidad de la máquina, sino también la cantidad o el qué tanto producto va a salir de esa máquina. ¿Listo? Y ahí le toca a la gerencia responder. ¿Listo? Bien. El B. ¿Qué significa el B? Desgaste físico esperado, el cual dependerá de factores operativos como el número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de reparaciones y mantenimiento y el grado de cuidado y conservación mientras el activo no esté siendo utilizado. Fíjese en esto. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, aquí en Cali o en Bogotá, que trabajar cerca del mar. Las máquinas que trabajan cerca del mar están expuestas a una condición ambiental que es un aire cargado de sal. No sé si alguno de los que me esté escuchando esté en la costa. Bueno, si alguien es de la costa, mande un saludito, pues. Qué rico. Hace rato no voy al mar, ya me está haciendo falta. Entonces, ciertos elementos, ciertos componentes tienen un mayor desgaste, ¿sí? Francia está en La Guajira. Qué rico. Yo fui a Riohacha en el año 2013. Estaba mi niña a punto de nacer, ¿sí? Por allá estuve en Riohacha enseñando un poquito de NIF. Conocí las playas de Mayapo, espectaculares. Tengo que volver por allá. Y bueno, por allá nos veremos algún día, colega. Entonces, eso es una condición que se conoce, que se sabe, que si estoy al lado del mar, mis máquinas van a sufrir más por el salitre, ¿cierto? Porque el ambiente está cargado de la salinidad del mar. A ver, si la máquina está ubicada en un país donde haya estaciones y está expuesta a un frío intenso en el invierno, a un calor intenso en el verano, pues esa máquina o ciertos componentes van a sufrir más que una máquina que esté en un clima tropical como el nuestro, aquí donde todo el tiempo es un carnaval. Es distinto. Entonces, ese desgaste físico que la entidad debe pensar en él, lo debe poder prever, me va a afectar también la vida útil. Puede hacer que la vida útil de la máquina sea más corta si está en una parte que si está en otra parte. ¿Ok? Bien. El grado de cuidado. Bueno, el tema de los turnos. Es que una máquina va a trabajar solamente 8 horas diarias, pero esa misma máquina en otra compañía está trabajando 24 horas diarias. Forzosamente la vida útil de la primera tendrá que ser más larga que la vida útil de la segunda máquina. Es que aquí tenemos una clínica tenemos 2 clínicas. En cada una de ellas tenemos una máquina de rayos X.
pero ahí en una clínica se sacan 100 imágenes diarias y en la otra se sacan 10 imágenes diarias. Entonces, de una vez allí, vamos a decir, oye, la que se usa solamente para 10 imágenes diarias va a durar mucho más que la que se usa para 100 imágenes diarias. ¿Ok? Ahora, aquí le voy haciendo la pregunta, ¿cuántas veces han evaluado estos temas al establecer vidas útiles de activos? Y si sus políticas son de las que dicen, la vida útil de la máquina son 20 años y de los carros 20 y de los edificios 45, déjeme decirle que ustedes nunca se han puesto a evaluar lo que dice el párrafo 17.21. Otro ejemplo, dice con la colega Francia, un vehículo operativo con ruta en la ciudad y otro con ruta en mina. Claro que sí. Entonces yo puedo tener dos camiones, uno de ellos va a las minas a traer material y el otro camión lo que hago es despachar los relojes que fabrico con las piedras preciosas que saco de las minas. Pues el camión que lleva los relojes finos va a durar mucho más que el camión que va a las minas a sacar el producto en bruto. Los buses urbanos, por ejemplo, los buses urbanos en Colombia duran mucho menos que los buses urbanos en Estados Unidos, en Ecuador, bueno, en Ecuador no sé, pero en Estados Unidos sí las vías son espectaculares. Entonces los buses urbanos van a durar mucho más en Estados Unidos que lo que duran en Colombia. Y lo mismo los buses intermunicipales. Las carreteras colombianas son mucho más exigentes que las carreteras en otros países. ¿Sí? Allá en Estados Unidos donde estuve, usted puede andar 10.000, 12.000, 15.000 kilómetros de lado a lado sin encontrar una sola montaña. En cambio aquí en Colombia usted puede andar aquí 100 kilómetros, subir la línea y volverla a bajar. Eso le va a acabar el motor mucho más fácil que un vehículo que ande siempre en un planito, en un valle. Entonces, todo esto es diferente, ¿sí? Forzosamente tiene que ser distinto y tiene que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar la vida útil de sus activos, ¿ok? Mire este tan interesante, el programa de reparaciones y mantenimiento. Usted puede decir, compré una máquina que va a trabajar 10 años y depreciará 10 años. Su vecino de al lado puede decir, yo compré esta máquina y me va a durar 100 años. ¿Y por qué? ¿Usted cómo hace? Es que yo tengo ya programado que cada 6 meses la desarmo, le cambio unos piñones, unos rodachines, le cambio el aceite y con eso la máquina me dura 100 años. El programa de mantenimiento y reparaciones también influye en lo que tiene que ver con la vida útil. ¿Okay? Dice Claudia Canizales, profe, según lo que dicen las políticas, no se indican las estimaciones contables. Perfecto. Muy bien, Claudia. Y así quiero que lo tengan todos de claro. Si usted busca las políticas contables y busca el capítulo que dice propiedad, planta y equipo, el subtítulo que dice depreciación, y hay un cuadrito ahí donde dice los edificios se deprecian a 45 años, los vehículos se deprecian a 20 años, las máquinas a 20, los computadores, eso está malo. Simplemente porque la vida útil de cada activo es una estimación. Las políticas deben decir, la entidad depreciará utilizando el modelo del costo o el modelo del valor razonable. La entidad evaluará el modelo de depreciación para cada activo y su vida útil en el momento de la compra y al cierre de cada año. Eso es una política contable. La política contable es la que le dice cómo es que usted tiene que actuar, pero la política contable no me puede decir que la vida útil de todas las máquinas que yo compré aquí en adelante es 20 años. ¿Listo? Eso está mal. Entonces van una por una. ¿Listo? ¿Qué pasó a la colega Claudia? Se asustó, se fue con el comentario, la chanté. Ya debe estar por volverse a conectar. Algo le pasó a su internet que me aparece desconectada ya. Entonces, yo no puedo establecer políticas contables a reglazo. ¡Pum! Vehículos a 20 años. No, señor. Son 4 elementos que voy a establecer. Entonces, los dos primeros son la utilización prevista y el desgaste físico esperado.
El tercer elemento, bienvenida a la colega Claudia que se volvió a conectar. Claudia dice también, ¿y en dónde se puede ver que son estimaciones? Por aquí le señalé esto, mire. Aquí. ¿Qué se hizo? Bueno, en este lo podemos ver de la siguiente forma. Aquí está hablando de valor residual, vida útil, valor residual y vida útil. Y me dice que si estos indicadores están presentes, una entidad revisará sus estimaciones anteriores, o estimaciones anteriores. ¿Cuáles estimaciones? Pues el valor residual y la vida útil. ¿Listo? Luego dice, la entidad contabilizará el cambio en el valor residual, en el método de depreciación o en la vida útil como un cambio en estimación contable. Eso quiere decir que esos elementos son estimaciones contables. ¿Listo? Ahí es donde habla de estimación contable. Bueno, van dos elementos, la utilización prevista del activo y el desgaste físico esperado. Tercer elemento, la obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la producción o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se tienen con el activo. Entonces, volvamos a la historia. Supongamos que estamos en el año, yo creo que más o menos año 2010. Devolvámonos 10 años en la historia, 10 años. Es más, devolvámonos 20 años porque yo sé que alguno me puede, con 10 años a mucho me podrán contrariar. Devolvámonos 20 años en la historia, año 2000, llega el fin del milenio. Algunos decían que se acababa el mundo el 31 de diciembre del año 2000. Otros hablaban del efecto Y2K, que los ingenieros solucionaron eso muy fácil. Nunca tuvimos problema con el famoso Y2K. Y pensemos en lo siguiente. ¿Cómo tomábamos fotos en el año 2000? No creo que haya ninguno aquí de menos de 20 años. Si hay alguno que tenga menos de 20 años, levante la mano y le contamos la historia. Entonces, en el año 2000 uno tenía una cámara fotográfica que era muy distinta a las cámaras de ahora. No había, bueno, no estaba masificado el uso de cámaras digitales. Eran cámaras análogas que funcionaban con unos lentes tal, y dentro de la cámara había que ponerle un rollito. ¿Sí? Había que ponerle un rollito adentro de la cámara. Uno tomaba todas las fotos, había rollos de 6, de 12, de 24, de 36, y entonces uno tomaba las fotos. Luego tenía que sacar ese rollito con mucho cuidado desde su cámara y tenía que llevarlo a Kodak, a Foto Japón, a Casacolor y a estas otras empresas de fotografía, y allá entonces le revelaban ese rollo. La última moda y lo último en tecnología era que se las entregaban en 1 hora, pero antes de eso había que esperar como 8 días para que le entregaran a uno las fotos. Entonces esas empresas fotográficas tenían unas máquinas para revelar esas fotos, y ellas cada rato competían en quién revelaba las fotos más bonitas, de mejor calidad, en menor tiempo. Entonces imagínese usted una empresa de estas en el año 2000 que haya comprado una máquina, super máquina reveladora de fotos, y le haya costado $1.000.000. Y resulta que por esos días, ¡pum!, se inventan las cámaras digitales. Y si hay cámaras digitales, ¿quién va a querer rollos fotográficos? Y además luego se inventan los famosos smartphones. Yo tuve acceso a un smartphone, un verdadero teléfono inteligente, más o menos como en el 2011, más o menos tuve acceso al smartphone. Antes de eso no tenía ni WhatsApp, ¿sí? Hasta el 2011 más o menos era pura llamada y mensaje de texto si acaso.
2011 o 2012 compro mi primer smartphone y el mundo cambia. Yo tengo una cámara semiprofesional, tengo una Canon PowerShot con la que le tomo fotos a la luna, las he publicado algunas veces. Es espectacular, esa cámara es digital, pero hay un problema, es que yo tomo esas fotos y luego me toca sacar la memoria de mi cámara, conectarla a mi computador para bajar esas fotos al archivo de mi computador. En cambio con el celular uno toma la foto, pum, y le da a compartir, redes sociales, lo que sea, Facebook, Twitter, TikTok, ¿cierto? WhatsApp, y mire la foto que tomé, mándame la foto de la fiesta. Entonces incluso las cámaras fotográficas como tal ya están mandadas a recoger, porque ya todo el mundo tiene celulares. Además, la cámara de mi celular ya casi es igual. Oiga, casi es igual o es igual. La verdad no sé, pero ya casi la cámara de mi celular es tan potente como mi cámara fotográfica. Entonces, ya esa empresa que compró la super máquina reveladora, que le costó $1.000.000, es posible que haya proyectado utilizarla durante 20 años, pero le aseguro que ninguna duró más allá del año 2010 o 2011. Por esa época se empezaron a acabar las empresas que ofrecían el servicio de revelado de rollos. Por ejemplo, Casacolor se acabó, Kodak se acabó, Foto Japón entonces trató de variar y entonces ahora vende cámaras fotográficas y vende tecnología, porque ya no hay quien revele rollos. Algunos, no sé si todavía habrá fotógrafos que tomen, no, es que yo no creo que haya donde comprar un rollo en este momento. Entonces ese es un ejemplo muy claro de obsolescencia técnica, en ese caso de obsolescencia comercial. Tenemos una máquina súper poderosa que fabrica un súper producto que nadie quiere, o prestamos un súper servicio que nadie quiere ya en este momento, ¿ok? Y me voy acordando de muchos ejemplos de servicios que en algún momento se utilizaban, pero de un momento a otro decimos, no, eso ya no se utiliza, son asuntos del pasado, ¿ok? Bueno, entonces la obsolescencia técnica o comercial me puede limitar esa estimación de vida útil. O sea, nosotros podríamos llegar a concluir que el activo, según el fabricante, puede durar 20 años en plena producción, pero comercialmente esperamos que solamente la vamos a utilizar unos 8 años, porque después de eso es posible que el mercado cambie. Perfecto. Muy bien. Y el último, el literal D, nos habla de los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo. Los límites legales, es posible que hoy tengamos un negocio exitoso, pero mañana salga una norma, una ley, según la cual yo ya no pueda seguir trabajando. Entonces tenga que cerrar el negocio o trabajar de otra manera. Entonces es posible que yo tenga unas máquinas que se utilizan, que funcionan, pero por un cambio legal esas máquinas no van a poder seguir en producción, sino que me va a tocar sacarlas de operación en 3 o 4 o 5 años. Gabriel dice, sí existen los laboratorios de revelado y se sostienen económicamente, pero sí han bajado los ingresos. Sí, claro, porque yo no concibo, no veo el mercado como para que hayan grandes negocios de revelado de fotos. Seguramente, claro, todavía puede haber alguien que tome fotos con los típicos rollos, pero no, ya eso está mandado a recoger. Entonces la empresa que compró la máquina de $1.000.000 justo antes del lanzamiento del primer smartphone, y eso que los primeros smartphones creo que datan aquí en Colombia tal vez del año 2008 o 2009, si no me equivoco. Ese sería un buen dato de investigación, ¿sí? ¿Cuándo se lanzó en Colombia? ¿En qué año llegó el primer smartphone a Colombia? ¿Sí? Y mire que estos datos son interesantes. Hijo de madre, es que la primera llamada celular, primero del 94. Llega a Colombia el primer smartphone, el primer teléfono inteligente con Windows. Fíjese, vea, 2012, año de los smartphones en Colombia.
Claro, esa fue la época, la explosión de los smartphones. Antes del 2012, yo pensaba que era tal vez un añito antes. Esta noticia es 14 de agosto del 2012. Estamos en el tiempo. Tenemos 100 gadgets de publicidad, o las famosas cookies. No, gracias. Y vamos a ver si nos va a dejar ver la noticia, pues. Ni idea. Las páginas se volvieron muy horribles con toda esa publicidad. Ok, pero entonces, mire, aquí tenemos una noticia que habla del año 2012. Entonces, claro, cuando llegan los smartphones, se acaba esa industria del revelado de fotos. Pregunta Luz Marina, profe, qué pena, me salgo del tema, pero tengo esta duda. La renovación de licencia de SRI que se hace cada año, ¿se puede amortizar a 12 meses? Supongo que SRI debe ser algún ERP, no sé, supongo. Mire, si usted tiene una licencia que la tiene que pagar cada año, lleve eso al gasto. El hecho de que usted lo amortice mensualmente no le genera ningún valor agregado a los estados financieros. Porque, ¿qué pasa? Si usted, supongamos, ambiente ideal, comprar todas las licencias empiezan el 1 de enero. Vale 12 millones de pesos o 12.000 dólares. Entonces usted la va a amortizar a un año, pues cada mes se va a llevar 1.000 al estado de resultados. Y va a ser lo mismo llevarlo a resultados en enero que en diciembre o amortizarlo a 12 meses. Va a tener 12 millones en el gasto. ¿Qué pasa si la licencia la compra en octubre? Llega al gasto. 12 millones de pesos, ya de una. No, es que a mí así no me gusta porque es que apenas se utilizó este año 3 meses y 9 años. Oh, listo. Haga este ejercicio. Si lo lleva al activo y lo empieza a amortizar a 12 meses, en el año 1 va a tener 3 millones de pesos, octubre, noviembre y diciembre, en el gasto. En el año 2 va a tener otros 9 hasta septiembre, pero va a comprar otra, entonces la va a amortizar 3 meses hasta diciembre. O sea que en el año 2 y en todos los años de ahí en adelante va a tener los 12 millones o los 12.000 en resultados. ¿Vale la pena llevar eso al activo a amortizarlo mensual? No vale la pena. Llévelo a resultados. ¿Listo? Cualquier elemento que dure menos que dure 12 meses o menos, llévelo de una vez a resultados. Por eso sí puede decir que el profe ya lo recomendó. Si no lo quiere hacer así, pues va a tener un módulo de depreciación gigantesco que realmente no se necesita. Fiscalmente, cualquiera que conozca la respuesta del tratamiento fiscal de ese tipo de amortizaciones, le agradezco que nos la escriba por el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Pero para efectos contables, lleve eso al gasto. De hecho, yo llevaría al gasto cualquier cosa que dure menos de 2 años, 18 meses, 20, llévelo al gasto. Yo no me voy a enredar. El día que yo sea el contador de una corporación, yo no me voy a enredar con eso. ¿Ok? Y si quieren un contador que se enrede con eso, llamen a otro. Yo no. Yo no estoy aquí para gastar mi cerebro controlando depreciaciones de elementos que van a durar tan poco tiempo. Y donde el impacto en resultados es bajo, bajísimo. ¿Listo? Siempre piensa en eso. ¿Qué pasa en resultados si hago esto así? ¿Qué pasa en resultados si lo hago de otra manera? Y si el impacto es bajo, como en el caso que le acabo de mencionar, donde si lo tengo que comprar cada año, pues cada año voy a tener un gasto igual. Entonces lleve eso a resultados. No tiene sentido llevarlo al activo y luego depreciarlo. Bueno, obsolescencia técnica y obsolescencia comercial. Y qué bueno ese ejemplo de los revelados de rollos. Y así es que hay tantos ejemplos que hay veces uno no lo encuentra fácilmente. Bueno, y el literal de los límites legales. Sobre este límites legales, la cabeza me hace así, ¡pum! Claro. Por ejemplo, en Colombia prohibieron las motos de 2 tiempos, la importación y la importación y venta de motos de 2 tiempos nuevas. Todavía hay motos de 2 tiempos en la calle, pero es posible que en algún momento digan no les permitiremos circular más por efectos de contaminación. En este tema de la obsolescencia, les voy a hacer reventar la cabeza en este momento. Y les voy a hacer una pregunta.
no se preocupe sobre su respuesta, que no le voy a calificar 0. Si le pongo una llantica o un cerito es nomás jugando. Supongamos que usted hoy es el contador de una compañía y construyeron un edificio de 30 pisos en una zona de desarrollo empresarial. Entonces construyeron un edificio de 30 pisos con la última tecnología del momento, hoy en el año 2020. La pregunta es, ¿qué vida útil le vamos a poner a ese edificio? 20 años, 30 años, 50 años, 100 años, puede ser. Entonces, algunos de ustedes es posible que me digan, le vamos a poner 100 años y me dé todas las razones del mundo y a la final tengan la razón, digamos, sí tiene toda la razón. Entonces, llegaron y construyeron el edificio y le pusieron vida útil 100 años. Sus sótanos y todo eso, ¿sí o no? Parqueaderos. Y listo, y antes de reventarles la cabeza voy con este tema. En un edificio como este que les acabo de describir, ¿dónde se parquean los vehículos? En el sótano, ¿cierto? En el sótano. Usted no encuentra que los vehículos los lleven al último piso, los dejan en el sótano. Porque eso es lo que se usa en este momento. Ok, entonces, donde empieza a reventar la cabeza es en este punto. Saquemos esta de aquí y le vamos a decir aquí, vehículos voladores. Vehículos voladores, tal. Estos son los carros voladores del futuro. Fíjese esta noticia, vea. NG en español. Este país podría tener autos voladores en el 2023. Autos voladores, hacer realidad un sueño, coches voladores. Fíjese esta noticia. Este país podría tener autos voladores en el 2023. ¿Sí? Es más, escribamos aquí taxis voladores Dubái. La primera prueba de un taxi volador, 6 de junio 2019. ¿Sí? Fíjense lo interesante. Hoy, mejor dicho, desde el año pasado, 2019, perdón aquí por la publicidad, no, ya hoy en día ya no podemos ver videos de YouTube sin ver primero un anuncio. Y fíjese, este es un prototipo de taxi volador. ¿Sí? Por aquí vamos a ver si lo muestran volando. Aquí. Por aquí lo vamos a ver despegar. Entonces este vehículo tiene aquí unas hélices, haga de cuenta un dron, tiene como 20 motores y fíjate, véalo cómo despega. Es como un dron grande. ¿Sí? Es un dron grande. Usted lo aborda tal y lo llevan de un sitio a otro. Imagine uno de estos en Bogotá. No, qué delicia. Voy para el trabajo. ¿A qué hora entras? Dentro de 5 minutos. ¿Te cogió la tarde? No, tranquilo. Tengo servicio de taxi aéreo. ¿Sí ven? Entonces, volviendo, y todo esto es para hablar del ejemplo del edificio que acaban de construir. Entonces, acabas de construir un edificio. Y se nos ocurrió ponerle una vida útil de 100 años. Entonces dijimos, ok, listo, vida útil de 100 años para el edificio. Ay, qué chévere, aquí me veo más grandecito. Vida útil de 100 años para el edificio, pero resultó que en el año 2030 llegaron los vehículos voladores a Colombia. Y entonces cada uno puede tener un vehículo volador, así como están llegando ya los eléctricos. Ahorita hablamos de los eléctricos. Entonces llegaron los vehículos voladores y ya nadie quiere andar en un vehículo convencional, sino puros carros voladores. ¿Y qué pasa con el edificio que construimos en el año 2020 que tiene los parqueaderos en el sótano? Pregunta, ¿será que los parqueaderos de sótano van a servir para parquear vehículos voladores? No creo. Supongamos que los vehículos voladores lleguen y sean así como este, fíjese, es un vehículo mucho más grande con sus alas y todo. No va a caber en el mismo espacio que usamos hoy para parquear un vehículo convencional. Entonces,
va a ocurrir que cuando tengamos carros voladores, los parqueaderos ya no van a ser en el sótano del edificio. ¿Dónde van a ser los parqueaderos? Pues arriba, porque los carros llegan por arriba. Seguramente llegan arriba, parquean en la azotea y hay un mecanismo para guardarlos en los pisos superiores. Es más, es posible que me empiecen a vender oficinas que en lugar de tener una ventana hacia la calle tengan un parqueadero hacia la calle y yo aterrice directamente en mi oficina. No tengo que pasar por recepción ni subirme al ascensor. Llego a mi oficina, ¿sí? A mi oficina llego en el taxi aéreo. Entonces, claro, esto puede sonar muy loco, pero así locas son las innovaciones tecnológicas y tarde o temprano esto va a ocurrir. Entonces, ese edificio que se construyó en el 2020, pensando en 100 años, cuando hayan carros voladores, nadie va a querer ese edificio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues toca demoler. Lo que le pasó a la vida útil, pues, se fue abajo, se volvió cero. O vamos a decir, no, ese edificio más de 10 años no lo podemos tener, se volvió poco rentable porque ya nadie lo quiere. Entonces, eso va a significar una renovación, un boom en todo lo que tenga que ver con el desarrollo urbano, con el desarrollo de la ingeniería civil, de la arquitectura, cuando haya ese cambio, ¿sí? Otro ejemplo que también me acordé ahorita es el de los vehículos eléctricos. Fíjese que donde estuve en los Estados Unidos, en la ciudad de Sparks, Nevada, ya es muy común ver vehículos eléctricos. Yo le podía decir que siempre que salía a la calle veía por lo menos un vehículo eléctrico. Y aquí en Colombia todavía no es común encontrarlos, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que allá en esa ciudad hay una fábrica de Tesla y obviamente pues en Estados Unidos hay mucha más facilidad. Prácticamente allá el vehículo eléctrico cuesta lo mismo o menos que el vehículo a gasolina, entonces ya hay muchos vehículos eléctricos. Pero ¿qué pasa cuando ya todos los vehículos tengan que ser eléctricos? ¿Qué va a pasar con los vehículos de motor de combustión interna? Pues van a empezar a desaparecer. En el caso personal, yo digo que me compraría un vehículo eléctrico cuando lo pueda recargar en 5 minutos. Hasta ahora ninguna empresa ha inventado eso. Siempre los vehículos eléctricos se cargan, los de carga rápida se cargan en 1 hora, pero yo no quiero estar 1 hora en una estación de carga, yo quiero poder recargar en 5 minutos. Pero eso implicaría, piense usted hoy en día, cuando el gobierno colombiano, por ejemplo, diga, a partir del año 2030 solo podrán circular vehículos cero emisiones. Entonces, si estamos en el 2020 y nos sacan esa ley para el 2030, todas las vidas útiles de los vehículos que utilicemos tienen que limitarse a los próximos 10 años. No pueden pasar de ahí porque ya dentro de 10 años tendré que desecharlo. ¿Listo? Entonces, ahí estamos hablando de una restricción legal. El activo puede estar bueno, puede estar produciendo, puede estar funcionando, pero la ley me prohíbe ya utilizarlo, entonces la vida útil se ve limitada allí. También conocí el caso de unos equipos de laboratorio donde por ley solamente los podían utilizar una determinada cantidad de veces. Por decir algo, este equipo de procesar muestras puede ser utilizado 10.000 veces y cuando lleguen al número 10.000 tienen que desecharlo en condiciones controladas. Entonces allí una restricción legal me está limitando la vida útil. ¿Ok? Bueno, ¿vamos claros hasta allí, amigos? ¿O tienen alguna inquietud? Por aquí está escribiendo Franci, está escribiendo José. Perfecto. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a estudiar sobre el método de depreciación. ¿Listo? Hay una pregunta que me hicieron que dice Bueno, voy a dejarla todavía para después del siguiente punto. Pasó con los marinas, se desconectó. Pero ahí tengo la preguntita, no la he olvidado. Bueno, método de depreciación. Una vez que usted haya decidido sobre si va a depreciar o si va a trabajar al valor revaluado,
Ojo que esa elección sí es por clase de activos. O sea, si usted dice modelo de revaluación para los edificios, es todos los edificios. Modelo de revaluación para los vehículos es todos los vehículos. Usted no puede decir un vehículo por método de revaluación, otro vehículo al costo. Eso sí no lo puede hacer. Y eso está claro en el párrafo 17.15. Allí le dicen que el método de depreciación, que la política contable debe elegirse para cada clase de activos. ¿Listo? Muy bien, párrafo 22 nos dice lo siguiente: una entidad seleccionará un método de depreciación que refleje el patrón con arreglo al cual se espera consumir los beneficios económicos futuros del activo. Recuerde que los activos generan beneficios económicos. La medida en la cual la entidad va a consumir esos beneficios tiene que considerarse en el momento de elegir el método de depreciación. Entonces, los métodos posibles de depreciación, por aquí me dice Gabriel, profe, la diferencia entre vida útil económica y la vida útil del fabricante. La vida útil económica tiene que basarse en el análisis de estos 4 factores. El fabricante me puede decir, por ejemplo, es que una máquina está diseñada para durar 20 años trabajando las 24 horas. O sea que podría trabajar 60 años en turnos de 8 horas diarias, ¿sí? Pero es posible que mi negocio esté pensado para utilizar esa máquina por 20 años o por 10. Cuando compramos la máquina estábamos pensando en atender un mercado que está muy fuerte por los próximos 10 años. Entonces en ese caso yo voy a decir la vida útil que le voy a poner a la máquina son solamente 10 años y no 60. ¿Por qué? Porque evalúe lo que se llama la obsolescencia comercial. También es posible que el fabricante me diga esta máquina está diseñada para trabajar 20 años, pero resulta que yo voy a utilizar esa máquina en un ambiente muy hostil, en un ambiente muy desgastante, incluso más allá de lo que el fabricante se pueda imaginar. Entonces en ese caso mi vida útil para esa máquina va a ser mucho menor que la que el fabricante dice. O también es posible que el fabricante diga este aparato está diseñado para trabajar 8 años en promedio, pero yo tengo un plan de mantenimiento y de reparaciones que me permite, según los análisis, y es un análisis interno de la compañía, poder utilizar esa máquina por mucho más que 8 años, tal vez por 10, 15 o 20 años. Entonces la vida útil que me da el fabricante me sirve de referencia y es posible que en muchos casos esa sea la vida útil que le pongamos al activo, pero es posible que por elementos propios de la compañía, de la ubicación del activo, de la intensidad con la que vaya a trabajar, le demos una vida útil más larga o más corta que la que el fabricante me está diciendo. ¿Listo? Esa es la diferencia entre la vida útil que me da el fabricante y la vida útil que acabas de calificar como económica, que realmente va a ser la vida útil contable. Hay un concepto de vida económica que se utiliza para analizar arrendamientos, entonces por ahí en la sección 20 hablaremos de ello. Ok, entonces vamos a seleccionar un método de depreciación que refleje ese patrón de consumo de los beneficios económicos del activo. Los métodos posibles de depreciación incluyen, y ojo que esta palabra aquí es muy importante, aquí va un tip hermenéutico. Cuando me dicen incluyen, significa que me van a dar una lista, pero es una lista no exhaustiva, o sea, allí no están todos. Son esos, o cuando me dice incluyen, me están dando un ejemplo de algunos que están allí, pero no de todos. O sea que puede haber un método nuevo. Es posible que mañana o pasado mañana se inventen un nuevo método de depreciación y alguien podría decir, ay, ese no está en las NIF. Ojo, no es que no esté en las NIF. Lo que pasa es que lo que dice la NIF, cuando dice incluyen, me está dando un ejemplo. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuáles son los métodos de depreciación, por lo menos que conocemos hoy en día? Método lineal es el más querido, es el más fácil, la verdad, yo no lo voy a negar. Siempre mi corazón se va a inclinar hacia una depreciación por método lineal. Método de depreciación decreciente, básicamente es un método de depreciación que le asigna más carga de depreciación en los primeros años
y menos carga de depreciación en los últimos años. Métodos basados en el uso, que pueden ser más altos o más bajos primero o al final. Por ejemplo, el método de las unidades de producción, ¿sí? Unidades de horas, ¿sí? Método de unidades de producción, método de horas de producción, ¿sí? Y cualquier otro que hoy o mañana nos podamos inventar. Por ejemplo, yo veo que hay algunos que están estudiando maestrías en contabilidad y seguramente se van a inventar un doctorado en contabilidad. Yo aspiraría a que los que están estudiando maestría en contabilidad, por lo menos al final de su carrera, alguno de ellos diga, oye, me inventé un nuevo método de depreciación. Ahí está haciendo una contribución al conocimiento contable, bien. Pero pues esperaría poder ver esos aportes, ¿cierto? Doctor en contabilidad. ¿Usted por qué es doctor en contabilidad? Porque me inventé unos métodos nuevos de depreciación basados en esto y lo otro. Ah, ok, perfecto. Ese es el doctor en contabilidad. Bueno, por ahora no voy a hacer yo no voy a ir a hacer un doctorado en contabilidad. A alguno de ustedes lo animo para que lo haga, le cedo mi puesto. Entonces, prácticamente cualquier modelo, cualquier método de depreciación, no modelo sino método, va a ser aceptado siempre y cuando usted pueda decir por qué lo está usando y cómo ese método da como resultado una depreciación que es congruente con la forma como se consumen los beneficios económicos del activo en cuestión. ¿Listo? Si alguien tiene algún modelo o algún método de depreciación que no esté en los de la lista, pues me gustaría que lo ponga allí en el chat. Ok. Muy bien. Si existe alguna indicación de que se ha producido un cambio significativo desde la última fecha sobre la que se informa, ojo con este párrafo, mire, pensando en la pandemia. Si existe alguna indicación de que se ha producido un cambio significativo desde la última fecha sobre la que se informa en el patrón, con arreglo al cual una entidad espera consumir los beneficios económicos futuros de un activo, dicha entidad revisará su método de depreciación presente y si las expectativas actuales son diferentes, cambiará dicho método de depreciación para reflejar un nuevo patrón. Esto puede servir para este tema de la cuarentena, pero ojo que si usted hace un cambio aquí, difícilmente algún día va a poder volver al modelo anterior. Prácticamente le toca seguir con ese modelo. Usted podría decir, por ejemplo, me dedico al entretenimiento, por ejemplo, las empresas que organizan eventos, y tiene mucho sentido que una empresa que organice eventos deprecia ciertos activos de acuerdo con su uso. Eso tiene mucho sentido. Porque ¿qué pasa? Si durante la pandemia no me llamó nadie para hacer fiestas de 15 años, por ejemplo, entonces claro, podemos decir, oye, sí, si no me llaman para hacer fiestas, entonces no voy a utilizar los activos. Los activos no me van a dar beneficios económicos en ese periodo. Entonces sería muy útil utilizar de acuerdo con la utilización, depreciar de acuerdo con la utilización del activo. Interesante. Pero lo que pasa es que ahí voy a cambiar el método de depreciación y tengo que seguir utilizando ese método de depreciación. Lo que pasa es que la pandemia nos ha dejado ver cosas que antes no veíamos, ¿sí? Y ahí tenemos toda la razón. Entonces, si alguien quiere, oye, yo no quiero este año depreciar activos porque es que no los utilicé. Ok, ven, permíteme, vamos a revisar tu método de depreciación. Si tienes una depreciación lineal, donde dices que el activo tiene vida útil de 10 años y lo deprecia igualito durante los 10 años, no lo puedes cambiar. Pero, es decir, no puedes parar la depreciación, no la puedes suspender. Pero lo que sí podemos hacer es decir, oye, no vamos a depreciar linealmente, vamos a hacer un método de depreciación basado en el uso, donde el activo se deprecia cuando se usa. Y entonces allí nos toca estimar cuántos usos le vamos a dar al activo y entonces por cada uso se le asigna una depreciación. Bien, y mire cómo vamos profundizando en este conocimiento
Y luego de profundizar entonces vienen las ideas. Oh, claro, sí, digamos que este activo se puede utilizar ya no digamos 20 años, sino 240 meses de uso. Y esos meses pueden ser continuos o discontinuos. Ah, mira qué interesante. Entonces, si todos los meses lo estás utilizando, la depreciación va a terminar en 20 años, mes por mes. Pero si dices 240 meses, pero meses efectivos de uso, y solamente usas el activo 6 meses cada año, entonces inmediatamente la depreciación va a ser mucho más larga, el impacto en resultados va a ser significativo. ¿Listo? Entonces, ojo, amigos, vayan pensando en sus empresas y vayan pensando en esos activos que tienen un alto impacto en resultados y que por motivos de la pandemia no se pudieron utilizar, la empresa estuvo cerrada y todo eso. Y entonces allí pues va a suceder que para algunos activos sí va a ser posible que la depreciación sea cero, haciendo este trabajo de cambio en estimación contable. Esto me ha dado una idea para hacerles una publicación en el Facebook. Voy a escribirla por aquí, ¿sí? Para que vean el nivel de organización que hasta programo publicaciones de Facebook. Mi lapicero no escribió. A ver, publicar, segundo lapicero que no escribe. Claro, llevo 2 meses por fuera, hasta los lapiceros ya entraron en huelga. Tres lapiceros que no escriben. Va a tocar con lápiz. Este es un lápiz. Publicar sobre depreciación, cuarentena, párrafo 1724, 1723, cambio de método. Esto es interesante porque muchas personas están preguntando sobre el tema. Y de pronto a mí me hicieron esta pregunta 2 o 3 veces en ambientes un poco informales y yo les decía, mira, muy someramente les decía, la depreciación no se puede detener si tienes una depreciación lineal, pero es tiempo de que aproveches y mires si puedes utilizar una depreciación basada en el uso. Pero en ese momento no tenía específicamente el párrafo del cual le debía hablar a la gente, y es el párrafo 17.23. Entonces voy a hacerles una publicación, vamos a ver si me animo y alcanzo y les hago un videito, lo pongo en YouTube y se los comparto por WhatsApp y por Facebook para que lo tengan ahí disponible. Pero sí, digamos, sí puede haber salida, incluso para el que me preguntó ahora, sí puede haber salida simplemente haciendo un cambio en el método. Esto no va a hacer que las depreciaciones de años anteriores me las pueda recuperar, eso no va a ocurrir, pero sí va a hacer que por lo menos la depreciación de este año 2020 sea mucho menor si la logramos hacer con base en el uso. Perfecto. Bueno, cualquier cambio en el método de depreciación va a ser contabilizado como un cambio en estimación contable, de acuerdo con los párrafos 10.15 al 10.18, que son los que hablan de los efectos por los cambios en estimaciones contables. Listo, hasta aquí alguna pregunta, duda, inquietud, objeción, salvedad, aclaración, felicitaciones, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. Bien las puede escribir por el chat. Bueno, cambio de método de depreciación se puede hacer en cualquier momento. Listo, y entonces aquí ahora sí es válido hablar de este tema. ¿El cambio de método de depreciación se puede hacer en cualquier momento del año? Sí, vamos a hacerlo en cualquier momento del año, pero va a tener un impacto prospectivo, o sea, va a tener un impacto en el año en que se cambia y de allí en adelante, no va a tener efecto hacia atrás. Ok, mejor dicho, voy a escribirles aquí la respuesta. Sí, se puede hacer entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Ok, el efecto de este cambio es prospectivo, es decir, afecta el año en curso y los años siguientes. O sea, la depreciación del año, ya voy con la pregunta de José David, termino acá y voy para allá. La depreciación del año en el cual hago el cambio ya se va a hacer de acuerdo con el nuevo método. ¿Ok?
O sea que si ya contabilicé enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre incluso ya lo contabilicé y no digo por cambiar el método ahorita, todas esas depreciaciones las voy a modificar. Ok, las retiro, vuelvo y las calculo y las vuelvo a contabilizar. Ojo, si el cambio se considera una corrección de error, entonces debe recalcularse la depreciación de años anteriores y proceder con el ajuste con efecto en patrimonio. Y aquí me dice los párrafos 10.15 al 10.18. ¿Sí? Mire lo interesante. No, es que por efecto de la pandemia nos dimos cuenta de que hay activos que si no se usan no se deberían depreciar. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar el método de depreciación para esos activos. Ya no va a ser lineal, sino basado en el uso. Perfecto. Y la depreciación del año 2020 va a ser mucho menor, porque si no hay uso no hay depreciación en ese caso. ¿Sí? Pero si analizando este tema decimos, oye, eso debió haberse hecho desde el principio, porque te acuerdas, en el año tal hubo 3 meses donde tal activo no se usó y de todas maneras se depreció, y luego en el año tal este otro activo tuvo 4 meses sin uso y también se depreció, y luego tal, ole, sí, ¿verdad? Desde el inicio debimos hacerlo así. Entonces allí lo que hubo fue un error en el establecimiento del método de depreciación, y entonces vamos a documentar que encontramos ese error y vamos a proceder con recalcular depreciaciones. Los años anteriores van a tener impacto directo en el patrimonio como corrección de error, y el año 2020 lo que va a ocurrir es que el gasto por depreciación va a ser mucho menor. Ahora pregunta José David, cuando el incremento de la vida útil no corresponde a un error en la estimación, sino a la buena calidad del activo, ¿cómo se debe reconocer la utilización? Esta pregunta está muy buena, porque es perfecto para un ejemplo que siempre hago con depreciaciones. Y Nuris preguntó, ¿se reexpresarían los estados financieros si es por error? Sí, claro, si es un error, sí hay que reexpresar. Y sobre la reexpresión, pues hablaremos cuando estemos hablando de lo que son la corrección de errores de los estados financieros, sección 10. Bueno, vamos a hacer este ejemplote. Entonces supongamos lo siguiente, se compra una máquina y se estima lo siguiente. Bueno, el costo no es una estimación, con los siguientes datos más bien. Supongamos un costo de 100.000. Supongamos una vida útil de 20 años. Y supongamos un valor residual de 0. Y ojo, en el año 6 la compañía concluyó que la máquina podrá ser utilizada por 20 años en total, debido al buen mantenimiento que se le hace. ¿Listo? Entonces va a ocurrir lo siguiente. Al inicio, o mejor dicho, vamos a hacer la tabla de depreciación. Vamos a decir aquí año 1, 2 hasta el 20.
aquí le voy a decir costo, aquí le voy a decir valor residual, vamos a decirle aquí valor depreciable, vamos a decirle aquí vida útil, luego le vamos a decir depreciación anual, luego depreciación acumulada y luego valor en libros. Listo. El costo le vamos a poner 100.000. ¿Ve? Vida útil de 20. Pongámosle al inicio una vida útil de 10 y en el año 6 nos damos cuenta que no son 10 sino 20. Listo. El costo va a ser siempre igual en este caso. Es posible que luego hayan adiciones al costo, pues entonces se le van a sumar aquí. Valor residual dijimos que es 0. De todas maneras yo siempre le pongo una columnita para valor residual aunque vaya a ser 0. ¿Sí? Porque es posible que más adelante nos demos cuenta que sí hay un valor residual o que el activo empiece a tener una estimación de valor residual. Valor depreciable para el primer año va a ser el costo menos el valor residual. Pero para el segundo año y posteriores voy a calcularlo como valor en libros del año anterior menos valor residual. Y ya les indico por qué. Esto lo hago así porque la vida útil, para efectos de este ejercicio, la mejor metodología que encontré es ponerle la vida útil aquí en 10, que es la estimación inicial, y le vamos restando de a 1, así. Esto es, mejor dicho, como la vida útil remanente para este valor depreciable. Esta es la forma más fácil, más sencilla que encontré para hacer la tabla de amortización, la tabla de amortización o de depreciación. La depreciación anual, aquí cuando la vida útil llega a 0, pues ya no hay nada más que depreciarle. Listo. Le podría poner una formulita para que cuando llegue a 0 ya la deje siempre así. La depreciación del año va a ser el importe depreciable dividido entre esta vida útil, o sea que aquí va a ser siempre de 10.000 hasta el año 10 y luego va a ser 0. Y la depreciación acumulada pues va a ser esto más esto. Y el valor en libros va a ser el costo menos el importe de la depreciación acumulada. Y entonces aquí tiene una tabla de depreciación donde le muestra la depreciación según la vida útil que le hayamos dado. 10 años, línea recta, una depreciación igual por cada año, hasta que el activo está totalmente depreciado, ya de ahí no se deprecia más. Pero ¿qué pasa aquí? A esta pongámosle tabla de depreciación inicial. Y hagamos otra que la vamos a llamar. Esta va a llegar hasta el año 10 nomás. Y esta llamemos la tabla de depreciación modificada en el año 6. Entonces esto es aquí es lo mismo 10.000, lo mismo 100.000, perdón. Y en el año 6 nos dimos cuenta y dijimos, oye, realmente esa máquina no va a durar 10 años sino 20. O sea que aquí no le quedan 5 años sino que le quedan 15. ¿Sí la pilló? Le cambio aquí la vida útil, que pasa de 5 a 15. Estoy diciendo, oye, ya no le faltan 5 años, le faltan 15. La depreciación anual inmediatamente baja. No voy a cambiar las depreciaciones anteriores. ¿Por qué? Porque este no es un error en estimaciones contables. Me di cuenta aquí que la máquina iba a durar mucho más. Originalmente pensamos que duraba 10. Y aquí documentamos y decimos, oye, debido a esto y a lo otro, ya la duración, la vida útil que le queda a la máquina no son 5, sino que son 15. Ah, ok, eso hace que la depreciación disminuya. Y aquí lo que va a ocurrir es que a medida que yo cambie esto, fíjese, pues la máquina se va a seguir depreciando.
Y el año en el cual hice el cambio en la vida útil, el cambio en estimación, ese mismo año se ve afectado en resultados, en este caso una afectación positiva. ¿Listo? No es un error en estados financieros, a menos de que sea muy evidente y prácticamente sea imposible de negar que desde el inicio se conocía que la vida útil eran 20 años en lugar de 10. ¿Ok? Bueno, amigos, entonces vamos a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por estar conectados. Recuerden que tenemos un periodo de vacaciones, un periodo no escolar de las próximas 2 semanas, 23 y 30. Espero que disfruten con su familia, que Dios les bendiga mucho. Feliz Navidad, feliz año, que sea un tiempo para que cualquier enemistad que haya en la familia pues pueda reconsiderarse. Recuerden que hay que disfrutar la vida porque en cualquier momento el COVID nos lleva. Y nos vemos el próximo 6 de enero. Felicidades.